bien decías vos en la editorial que íbamos a estar con el tema de la inflación, ¿sí? En el 2021 terminó la inflación con el 50,9 a nivel país, ¿sí? De ese 50,9, restaurantes y hoteles lideraron la misma con un incremento o una inflación del 65,4%. En diciembre del 2021 cerró con el 3,8 y se espera para enero del 2022 mayor al 3,5 la cuestión inflacionaria, y se dice, ahí se especula que más o menos la inflación en lo que va a ser el 2022 va a ser de alrededor del 46%. Pero cuando hablamos de inflación, muchas veces nosotros escuchamos por la televisión, por la radio, todo, y a veces realmente no sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de inflación. Por ende, queremos conversar con el compañero y amigo Gustavo Casiotti, que es de APYME, que es una persona que nos puede desasnar de la cuestión inflacionaria. Buen día, Gustavo. Edgardo Díaz y el equipo te saluda. Hola, ¿qué tal, Edgardo? El resto de los compañeros, muy buenos días para ustedes. Muy bien, gracias Gustavo por poder comunicarte con nosotros, que nos podamos comunicar contigo. Y bueno, a ver, muchas veces escuchamos por la televisión, por la radio, por los diferentes medios, leemos en los diferentes medios y demás, la cuestión de la inflación y ese mal que tanto aqueja a el bolsillo de los argentinos y de las argentinas. Cuando hablamos de inflación, Gustavo, ¿de qué estamos hablando? Me parece una propuesta, Edgardo, interesante. Si bien a esta altura del partido creo que como argentinos todos medianamente tenemos una definición, hasta te diría teórica, de la inflación, pero concretamente nos estamos refiriendo al aumento sostenido y generalizado de los precios, de los productos y de los servicios durante un periodo determinado. Ahora bien, hasta ahí parecería que no debería esta inflación generar inconvenientes, porque si aumentan todos los productos y servicios en la misma proporción, a lo sumo tendremos un cambio en los valores nominales, pero en definitiva para el consumidor resultaría lo mismo. Si por ejemplo tenemos ingresos de 100 pesos y destinamos 10 pesos para los alimentos y producto de la inflación, del aumento de precios, en cambio de tener ingresos por 100, tenemos por 110, y en cambio de destinar 10 pesos, destinamos 11, en la práctica quedamos como en el punto de partida. Pero la problemática no pasa por ahí, sino porque la inflación genera alteración de los precios relativos. O sea, no todos los productos y servicios aumentan en la misma proporción. Y en términos generales, vos sabés cuál es el producto que generalmente queda retrasado, el salario. Y entonces ahí entramos, Edgardo, en uno de los efectos más complejos de la inflación, que es la pérdida de poder adquisitivo. Entonces, este es uno de los efectos. También podemos hablar, Edgardo, de un desaliento al ahorro y a la inversión, porque aquel que tiene un plazo fijo en el banco y considera que la inflación va a ir más rápido que la tasa de interés que le pagan, entonces prefiere no tenerlo en el banco o hacer otro tipo de inversión o directamente no ahorrar y aplicarlo al consumo. Y otro de los efectos generalmente está relacionado con la escasez de bienes, porque se generan movimientos especulativos en donde no aparecen en el mercado todos los bienes que uno quisiera, y eso complica la cuestión. Entonces, hasta ahora tenemos una definición de la inflación y los efectos, pero, ya lo sé, me lo vas a preguntar, lo más interesante es poder determinar entre todos cuáles son las causas de la inflación, ¿no te parece? Exacto. Cuando nos metemos en este tema, me parece que vamos al fondo de la cuestión. Viste que hay muchas versiones, porque unos dicen que la culpa de la inflación la tiene unos, que la culpa de la inflación la tiene otros. Te invito a hacer un punteo de cuáles son los motivos que generan el aumento de precios. Es más, esta es una frase
que está un poco en la tapa de todos los diarios o en boca de muchos, porque recientemente hasta el propio Fondo Monetario Internacional dijo públicamente que las causas de la inflación en la Argentina son múltiples. Entonces, veamos cuáles son esas múltiples causas y después, si tenemos tiempo, te invito a hacer un análisis crítico de esas causas porque parecería que algunas se aplican para nuestro país y otras no tanto. Mira, dentro de las causas de la inflación podemos enumerar la emisión monetaria, esto es, el Banco Central emitiendo billetes que produce per se un aumento de precios. ¿Por qué? Porque los que sostienen este argumento dicen que al haber más dinero circulante, cuando no aumenta la producción en la misma proporción, se genera un aumento de los precios. Otro de los argumentos está relacionado con el aumento del gasto público, que es lo que se dice cuando el Estado inyecta fondos en el mercado a través de jubilaciones, de planes, de pensiones, de obra pública, se genera también una presión sobre los precios y estos terminan aumentando. Vamos vos hasta ahora. Otro de los motivos, ¿cuál es? El aumento de los salarios. Cuando el trabajador tiene más dinero en el bolsillo, tiene una propensión a gastar y eso presiona el aumento de los precios. Otro de los motivos que se ha venido verificando, sobre todo en estos últimos 2 años, es la denominada inflación importada, el aumento de precios producto del aumento de los productos no en nuestro país, en el exterior. Esto lo vemos en las tapas de muchos diarios, inflación récord en Estados Unidos, en Europa, y como nosotros importamos parte de lo que fabrica el mundo, que son ni más ni menos que insumos, eso impacta en el valor de los precios locales. Otra de las causas, mira que hay muchas, es la variación en el tipo de cambio. Sabemos por experiencia que cada vez que se modifica, que hay una devaluación, impacta en el precio de la góndola. Y por último, hay otra causa que generalmente está bastante, escondida, por lo menos no es abordada por muchos medios, y mucho menos economistas, que es la denominada puja distributiva. Y te lo resumo en 2 palabras. ¿Qué es la puja distributiva? Es esta capacidad que tienen los grandes formadores de precios de fijar los precios independientemente de sus costos. Entonces, esa voracidad por aumentar la rentabilidad que pueden hacer justamente porque tienen posición monopólica, determina el aumento de los precios. Si los precios aumentan, se genera inflación. Y por último, porque mira que era larga la lista, tenemos las expectativas. Las expectativas hacen a la economía y generalmente, muchas veces, un comerciante, como considera que los precios van a aumentar cuando tenga que reponer la mercadería, entonces por las dudas aumentantes. Y eso genera una espiral inflacionaria. Te tiré algunas de las causas que generalmente inciden en el aumento de los precios. Pero, como te decía al principio, habría que profundizar algunas para ver cuáles son mitos y que en realidad en nuestro país no generan inflación y cuáles realmente son las que están determinando el aumento mensual, como bien comentaban en el bloque anterior, de los precios, sobre todo de los productos de la canasta básica. Gustavo, me quedaría de estos 7 que vos nos estuviste motivos, ¿no? En 2 principalmente. Digo, la cuestión del tipo de cambio y esta cuestión de tratar de hacer una devaluación y demás. Estos días hemos visto, a ver, no me gusta a mí, digo, yo a veces cuando miro televisión y veo la importancia que le dan algunos medios a la cuestión del dólar blue, cuando en realidad estamos publicitando algo que es ilegal. Digo, porque es ilegal, digo, tenemos un tipo de cambio oficial y después está generado este tipo de cambio, digo, por izquierda o demás. Digo, creo que es una forma de buscar la cuestión de la devaluación y que de última siempre el hilo se corta por lo más fino y somos los consumidores los que terminamos
digo, pagando el costo, ¿no? Por un lado eso, y por el otro lado los grandes formadores de precios, que bien decías vos, esta cuestión de son que no tienen ningún margen y te van marcando o remarcando, mejor dicho, los productos a su antojo y piacere, ¿no? Mira, en primer término no hay duda que la brecha cambiaria entre el dólar oficial, que es el dólar real por el cual se mueve la economía. Recordemos que todas las exportaciones y las importaciones de bienes, los pagos de servicios de deuda, tanto del Estado, por supuesto, como privadas, se canalizan a través del mercado único de cambios. El grueso de la economía, por no decir prácticamente la totalidad, se maneja por el tipo de cambio oficial. Sin embargo, hay otros tipos de cambio, por eso se habla de los dólares financieros, el famoso dólar bolsa, el contado con liqui, que meten presión permanentemente para que finalmente valide el tipo de cambio oficial esa diferencia. Esa es la presión que meten continuamente. ¿Por qué? Porque están tomados, por ejemplo, con fondos financieros en dólares, entonces esos operadores financieros les conviene que haya una devaluación, porque entonces al convertirlo a pesos ganan más, o aquellos sectores que están vinculados con los agronegocios, por ejemplo, pero solo un ejemplo, en definitiva, exportadores, que cuando liquidan las divisas van a obtener, si el tipo de cambio varía, mayor cantidad de pesos. Y como tercer punto, podríamos agregar todos aquellos operadores que en realidad lo que buscan son intereses políticos para desestabilizar un determinado modelo económico porque no es compatible con su ideología, con sus intereses o con sus principios. Entonces, estamos frente a fuertes movimientos especulativos que, como vos bien decís, procuran que el tipo de cambio oficial se arrime a ese tipo de cambio ilegal que se llama blue. Y con respecto, Edgardo, a los formadores de precio, este es un tema histórico en nuestro país y no hay duda que tenemos un gran desafío como sociedad para empezar a democratizar la oferta de bienes y servicios. Y eso, la única manera que tenemos de lograrlo es con una intervención, un rol fuerte del Estado. ¿Qué es lo que se ha hecho últimamente en ese sentido? Por ejemplo, se sancionó la ley de góndolas. Obviamente, es una herramienta que le falta mucho camino por transitar. El impulso a la pequeña y mediana empresa para que esa pyme pueda empezar progresivamente a tener una mayor participación en la oferta de productos y servicios. Lo cierto es que hoy por hoy tenemos una estructura económica fuertemente concentrada y en gran medida extranjerizada. Y eso es lo que les otorga la capacidad de fuego para fijar precios. Independientemente, como decíamos al principio, que hayan variado o no sus costos, porque lo que se persigue es la maximización del lucro. Entonces, en tanto y en cuanto encuentren en un mercado que les permita validar esos aumentos de precios, le meten para adelante. Ahí tenemos dos cuestiones y redondeo. Por un lado, un Estado que tiene cada vez más que marcar la cancha. ¿El programa de precios cuidados va en ese camino? ¿Alcanza? No. Bueno, hay que seguir profundizando ese rol estratégico del Estado. Y por otro lado, el consumidor, que tiene que empoderarse y comprender la importancia de que consuma productos locales y productos hechos por pequeñas y medianas empresas y cooperativas. Es una manera de empezar a virar el consumo de productos hacia la pequeña y mediana empresa, hacia la economía social y popular, y de esa manera empezar a quebrar un poco ese rol protagónico que tienen los grandes grupos empresarios. Gustavo, clarísimo los conceptos, realmente agradecerte. Queríamos tener una cuestión de un concepto claro con respecto a estos temas. Digo, creo que el tema de la inflación y la cuestión del FMI, todo esto va a dar durante este año mucho que hablar, así que por un lado agradecerte infinitamente la nota, pero no va a ser en el año, digo, la última vez que te vamos a estar llamando, te vamos a estar invitando en próximos programas para que nos puedas ir contando o desasnando de todas estas situaciones, ¿sí? Con mucho gusto, a disposición, como siempre, y bueno, adelante con el programa, me voy a quedar escuchando.